Muy buenas noches a todas y todos. Me da gusto que estén por acá y que estén bien. Como les decía, bueno, me gustaría que abrieran sus pantallas, por favor. De hecho, voy a cambiar las páginas porque acá hay muchos sin pantalla para poder estar interactuando juntos todos y todas con la primera conferencia hoy de la materia Teoría del Estado. Bueno, en esta primera conferencia que la vamos a ver hoy, miércoles 23 de septiembre y el próximo lunes, vamos a ver 3 lecturas. Primero, una pequeña lectura sobre, se llama La política, de Giovanni Sartori, que es una lectura muy básica, ¿no? Muy elemental. Yo, les voy a explicar los elementos básicos de la lectura, y después les voy a preguntar y me gustaría que comentaran alguna duda que tengan, los términos de la lectura también. Porque acuérdense que los términos son importantes. Los términos de la lectura son importantes porque justamente eh, puede haber términos que ustedes no reconozcan y me pueden preguntar perfectamente. Pero bueno, vamos a hacer la dinámica de la exposición. Yo voy a exponer y después hacemos un paréntesis y hacemos preguntas. ¿Está bien? Entonces, en materia de, esa es la primera lectura. La segunda es una lectura que es una introducción a un libro de teoría del Estado que vamos a estar usando durante el curso, de Julio Fernández Bulté, un autor cubano, y realmente es un texto que ya nos habla de la disciplina teoría del Estado. Y la tercera la vamos a abordar más el próximo lunes, que es un texto de Norberto Bobbio, específicamente, donde ya nos aborda el tema del Estado en específico, como qué quiere decir, de dónde se originó el nombre, cómo surge este término de Estado, qué quiere decir Estado, su origen, pero una cosa un poquito más inicialmente etimológica y también un poco histórico, aunque vamos a tener toda una unidad que va a ser muy larga, después de esta primera unidad que va a ser más teórica, acerca eh, de histórica, ¿no? De cuál ha sido el devenir de los tipos de Estado, etcétera, etcétera. De hecho, si van al sistema de Moodle, van a ver, la unidad 1 son conceptos e ideas teóricas fundamentales en torno al Estado, no es que vamos a abordar estos dos primeros temas y después vamos a abordar el tema de Estado, política y poder, y ahí vamos a leer a Dussel, vamos a leer también de nuevo a Bobbio, unos textos que son incluso diferentes, muy diferentes los autores, cómo tratan en perspectiva el Estado, la política y el poder, y ya después empezamos la unidad histórica. Entonces, eh, volviendo al texto, o volviendo al tema más bien, del tema de investigación, al tema de investigación en el cual estamos inmersos en esta unidad 1, es un poco ubicarnos ahora en esta en esta disciplina que es la teoría del Estado. ¿Qué cosa es la teoría del Estado? ¿No? ¿Qué es la teoría del Estado? ¿Por qué hay una disciplina que se llama teoría del Estado y por qué la estudiamos en función del derecho? ¿Y qué relaciones tiene con otros términos? En este caso, sobre todo con la política, que es el punto esencial desde el cual lo vamos a analizar. Hay otros profesores que también abordan el Estado sociológicamente hablando, pero justamente nosotros vamos a hacer dos abordajes importantes, o uno de los abordajes. Hay dos abordajes importantes, el sociológico, antropológico, sociológico y antropológico, sobre todo sociológico, y el abordaje político. Nosotros vamos a hacer más el abordaje político en esta clase. Y desde el abordaje político vamos a ir abarcando todo el ámbito de su relación con el derecho, ¿no? El Estado al final es una institución política, por eso me interesa más ese ámbito. Y, o nos interesa, de todas maneras, el que le interese el aspecto sociológico, yo les puedo pasar material y pueden leerlo, estudiar, etc. Entonces,
por eso empezamos con esta lectura específicamente de Sartori sobre qué es la política como ciencia, y después esa lectura de Julio Fernández Bulté específicamente sobre qué es la teoría del Estado y cómo se ubiquen las disciplinas jurídicas. Vamos a abarcar hoy en la hora en la hora de la clase todo esto. A ver, ¿qué es lo que nos plantea Sartori acá? Sartori lo que plantea inicialmente es una conceptualización de tres temas fundamentales. Uno, ¿qué es ciencia? ¿Qué es filosofía? ¿Y qué es teoría? Y cómo la política está ubicado en estos tres ámbitos, como filosofía política, como ciencia política o como teoría política. Y volvemos y repetimos, ¿por qué nos interesa abordar esto? Pues justamente porque el Estado es una institución que se aborda desde estas disciplinas, fundamentalmente, pero a la vez también tenemos una disciplina que se llama teoría del Estado del Derecho. Y bueno, igual se podría llamar perfectamente, también se puede llamar teoría del Estado en ciencias políticas o ciencias sociales, aunque ciencias sociales lo abordaría más sociológicamente, evidentemente. Pero bueno, vamos nosotros al ámbito político, por ahora, que nos interesa mucho. Y bueno, el texto en esencia tiene esos tres aspectos, ¿no? Que es filosofía, que es ciencia, que es una teoría y cómo se relaciona, cómo hay dentro de la filosofía, la ciencia y la teoría, una filosofía política, una ciencia política, una teoría política. En este sentido, el texto va por muchos decursares, pero yo les voy a dar los elementos. Estos son elementos que justamente en filosofía del derecho los vemos con mucho detalle, pero que es bueno que en cuarto semestre podamos abordarlos con ustedes con cierta calma y un poco de inicio para que también ustedes digan, bueno, ¿y por qué vemos teoría del derecho, teoría del Estado, historia? Eh, Aunque justamente los que están conmigo en legalidad social del derecho vamos a tener un capítulo histórico del derecho y vamos a ver la parte histórica también, esto de los sistemas jurídicos, por qué tenemos estas disciplinas. Pero voy primero al tema filosófico. Por ejemplo, ¿qué es la filosofía? La filosofía es una, vamos a decir, disciplina. Al principio él nos comenta, la filosofía es una disciplina que ha abarcado eh, eh, todo el conocimiento en la historia de la humanidad, ¿no? Desde un inicio se planteó que cualquier tipo de conocimiento que se iba elaborando con mucha más, vamos a decir, coherencia, sistematicidad, se le llamó filosofía. Eh, eh, los conocimientos incluso en la antigua, en la Grecia clásica, siempre, cada vez que se hablaba de elaboraciones de conocimiento, se le decía que era filosofía, cualquier tipo de conocimiento que existía. Y a los que lo elaboraban se les decía filosophois, de hecho. Estoy hablando de la Grecia clásica, de la Grecia clásica. La Grecia clásica evidentemente es entre el 700 antes de nuestra era hasta el 300 antes de nuestra era. Todo lo que produjo esa filosofía clásica griega que conocemos y que abarca desde los presocráticos, etcétera, hasta Aristóteles, Platón, etcétera, todos ellos. Digo presocráticos, también los socráticos, después los Platón, Aristóteles, pero además todas las escuelas que hay, que son muchas, y una multiplicidad muy amplia de saberes filosóficos que abarcaban todos los conocimientos, ¿no? Lo que hoy conocemos como biología, química, todos esos conocimientos eran estudiados como filosofía. Ahora, eh, esto se fue dividiendo con la historia de la humanidad. ¿Cómo se fue dividiendo esto con la historia de la humanidad? Pues si tenemos, esto no lo explica tanto el texto, pero se los voy a comentar, si hacemos un decursar histórico del mundo occidental, sobre todo, estamos hablando del mundo occidental, y sobre todo a partir del medioevo europeo para acá,
es mundo occidental, la antigüedad es Grecia y Roma esclavista, y esa Grecia y esa Roma esclavista no son occidentales del todo, son también orientales, norafricanas. Recuerden que, y tienen mucho de Medio Oriente, recuerden que Roma, Grecia, la Grecia de Alejandro Magno llegó hasta el mundo mongol, que es la Grecia helénica, y la Roma imperial, estamos hablando desde el año 27 antes de nuestra era hasta los años 400, llegó también y abarcó hasta parte del Medio Oriente en gran escala y parte del norte de África. Entonces, no pensemos que la Grecia y la Roma antigua esclavista son sociedades occidentales. Eso es una falacia histórica. Esta clase tiene mucho que ver con la historia, teoría del Estado, y eso es una falacia histórica. La Grecia y la Roma antigua, esclavista, son sociedades entre occidentales y orientales, justamente, medio orientales. Entonces, volvemos, incluso no son europeas tampoco. Bueno, Europa no existía en aquel momento, pero tampoco están en solamente Europa, abarcan el norte de África, el Oriente Medio, etcétera, etcétera. En este sentido, cuando hablamos cuando estamos hablando de estas divisiones del saber, de la filosofía, la ciencia, las teorías que voy a plantear en esta clase hoy, estamos pensando una noción occidental, y occidental sí, a partir del medioevo europeo, que solamente es europeo, hacia acá. Pero me remonto a la Grecia y a la Roma clásica, que no son solamente occidentales, para dialogar sobre estos temas. Justamente en la Grecia clásica, como les dije, la filosofía era todo tipo de conocimiento, para seguir avanzando, ¿no? Y después de la Grecia clásica, con la filosofía, que abordaba cualquier tipo de conocimiento, daba lo mismo, abordaban la política, la física, cuestiones químicas, la ontología, todo. No eran disciplinas que estaban divididas, la matemática, la geometría, y todo estaba para ellos dentro del ámbito filosófico, y todos eran filósofos. Justamente en el medioevo europeo, estamos hablando del medioevo europeo, vamos a definirlo históricamente entre el año cuando se cae el Imperio Romano Occidental, que sería, ¿por qué occidental? Porque justamente Roma, no es el oriental que está en Bizancio. Cuando se cae en el 476 después de nuestra era, 476 después de nuestra era, justamente lo que va a pasar es que empieza a haber un desarrollo de otro sistema socioeconómico que es el sistema feudal. Pero la literatura histórica tiene como consenso que ese sistema feudal comienza en ese momento, pero se consolida más entre el 600 aproximadamente, después de nuestra era, hasta el 1200, con una consolidación muy fuerte entre el 800 y el 1200, ¿no? 800, 1200 después de nuestra era, para que vayan ubicándose en tiempo y espacio. En ese medioevo sí hay una división muy fuerte de disciplinas y muy claras, sobre todo de la filosofía y la teología, por el peso de la Iglesia católica. En este caso de la Iglesia cristiana, católica no es decir, todavía no, cristiana. Entonces, y vas a ver con mucha más claridad, por ejemplo, que existan médicos como Galeno. Galeno es del año 900 aproximadamente, por ahí. Y Galeno, ¿quién es Galeno? Pues un médico que no habría cuerpos humanos, sino habría ¿cómo se llama esto? Cerdos o gallinas para ver cómo estaba el cuerpo humano por dentro, ¿no? Y hacía sus tratados de patología y de medicina y de cuerpo humano haciendo analogías, pero no se podía abrir el cuerpo humano porque era pecado. Pero existían médicos que hacían estudios y hacían tratados. Y otra de las disciplinas, por ejemplo, que se ven muy claro en el medio europeo que estudian es el derecho. Y ahí tú ves todo lo que es el derecho vinculado a la política, ¿no? Todos los tratados ya de San Agustín
en los años 600, todo lo que él elabora son tratados de derecho vinculado a la política. Y después, el otro muy famoso es Santo Tomás de Aquino, en los años ya 1100, en los siglos posteriores, ya decayendo el medioevo europeo, el medioevo, el, estado, el sistema medieval, o sí, el orden medieval, él conforma también tratados que tienen que ver con el derecho y la política, ¿no? Por tanto, el derecho y la política ahí están bastante unidos, pero a la vez tú lo ves que tienen estudios muy específicos vinculados también a interpretación, a retórica, etcétera, etcétera. Hay otro momento, después cumbre, ya sí muy occidental, que es la revolución científica del siglo XVI, propiciada por Galileo, Newton, y le estoy exponiendo acá estos autores, o comentando estos autores, porque justamente los autores son autores que han sido mencionados por el autor, por Sartori, y es importante que ustedes digan, bueno, ¿y estos quiénes son y cuándo fueron? ¿Por qué Sartori menciona el siglo XVI? Porque claro, ahí fue la revolución científica. Y la revolución científica, ¿qué implicó la revolución científica? Justamente un parteaguas donde el conocimiento se ve de otra manera, racionalista y empíricamente, un cambio por completo de la construcción del conocimiento, y se empiezan a parcializar mucho más las disciplinas. Y por ejemplo, ya había científicos y filósofos, esto se divide muy claramente. Una cosa por ejemplo, Newton, Galileo, ¿no? Copérnico, y otra que van más en la línea propio, bueno, Leibniz es filósofo y es científico, es las dos cosas. Pero estos sí son científicos y filósofos, pues más vinculados incluso a la política, John Locke, al empirismo y a la filosofía política, John Locke, el propio Thomas Hobbes en 1500, John Locke es de 1600, eh, eh, el propio Maquiavelo, que el autor lo menciona, que dice, bueno, este es un teórico político específico, o de ciencia política, y explica por qué, de esa época también. Y lo que vamos a ver es que las disciplinas se empiezan a separar mucho más. Cuando digo separar, es fragmentar el saber, porque se profundiza el saber con el método científico, que bueno, en esta clase no lo vamos a explicar, porque sería muy amplio, pero el método científico, este hipotético deductivo de la hipótesis, la comprobación empírica y la elaboración de leyes científicas se empieza a imponer a partir del siglo XVI. ¿Y qué va a pasar después de esto? Bueno, yo creo, ahora veo a Pedro por acá, que tomó mi clase de filosofía del derecho, estos temas los tiene claros, digo, la revolución científica y eso, porque lo vimos en clases, pero en filosofía, pero lo que quiero es que sepan que se separaron y se fragmentaron mucho más las disciplinas, y bueno, la filosofía se quedó con un ámbito específico de conocimientos como la epistemología, la metodología, la lógica, la retórica, la estética, por ejemplo, la ontología, la metafísica, y las ciencias, estas que hoy llamamos exactas, naturales, se fueron dividiendo, depende del ámbito de saber. Por ejemplo, las ciencias que hoy denominamos exactas, el mejor ejemplo es la matemática, por ejemplo, ¿no? Exactas, 2 más 2, 4. Que hay quien cuestiona todo esto y dice que tampoco es tan exacta, ni mucho menos, pero que, que siempre hay probabilidades y cosas, bueno, y que son ciencias ideales, las exactas son ciencias ideales, que se expresan a partir de la racionalidad humana, el don no existe, es una representación, ¿no? Tú vas a un parque y, a ver, quiero que vayan a la tienda y me compren un 2. Bueno, tú vas a comprar una representación del 2. Puede ser una vela, por ejemplo, me compran una vela, que es un 2, porque, o me pueden, o pueden comprar dos cosas, no sé, acá no tengo nada ahora, pero dos elementos, ¿no? Bueno, dos pulseras, ¿no? Hay dos pulseras, ¿no? Pero, o dos aretes, ¿no? O sea, bueno, se dice un par de aretes porque todo el mundo regularmente se ponen dos, ¿no?
Eh, pero son representaciones, pero el dos no existe, una representación ideal construida por los seres humanos. Eso es, pero se constituye por todo el saber que elabora, empezó desde la geometría en Grecia, siguió con el álgebra en el mundo medio oriental, que fueron ellos los que elaboraron todo el álgebra, justamente en la época medieval, ¿no? Y sigue con todo lo que hay hasta hoy de matemáticas, que hay miles de cosas, todo es una construcción ideal y se supone que es muy exacta. Están las ciencias naturales, que tienen que ver con la biología, la física, todo lo que tiene que ver con lo físico, la naturaleza. Y después, para el siglo XIX, esto se fue volviendo mucho más específico e incluso más que específico. Se fueron fragmentando los saberes científicos y, por ejemplo, tenemos las ciencias, las llamadas ciencias humanas. Ahí el autor usa el término ciencias del hombre. Se le llamaron ciencias humanas y ciencias sociales, que son diferentes, ¿eh? Las humanas y las sociales al principio se le llamaron igual, se le denominaron igual y no se distinguían tanto. Hoy sí tienen una distinción muy clara. Una cosa son las humanidades, que se les puede llamar hasta cierto punto ciencias o no. Yo creo que sí hay metodologías y cuestiones de rigor, etcétera, que se pueden llamar como un conocimiento hasta cierto punto científico, etcétera, con una cierta elaboración de rigor. Eh, y las ciencias sociales. ¿Dónde estaría? ¿Qué habrían las sociales? Pues sociología, antropología, todo lo que abarca fenómenos sociales, las ciencias políticas, las ciencias políticas, la sociología, la antropología, e incluso el derecho se discute, que como es un fenómeno social, está dentro de las ciencias sociales. Hay autores muy positivistas que plantean que el derecho es una ciencia ideal, porque como piensan que el derecho solo es la norma jurídica, la norma también es una construcción mental, igual que el dos. Tú no vas al parque y hay una norma jurídica que fluye de una fuente de agua. Eso no existe, no es como una flor, no es como la hierba, no tiene esa condición de materialidad, sino más bien la norma jurídica es un lenguaje construido por los seres humanos, es completamente ideal. Si van conmigo, ¿verdad? ¿Vamos juntos? ¿Juntas? ¿Ya no se me durmieron? Así Sí, me profe, dicen así. estamos atentos. Bueno, muchas Aquí gracias. seguimos, profesor. Estamos atentos, Bueno, profe. entonces, después de este de cursar, donde vimos desde dónde surgió la filosofía y cómo ella se fue desgajando y quedando sin todos los saberes, se quedó con este grupo de saberes que ya les comenté: estética, ontología, metafísica, epistemología, etcétera. Eso ocurrió sobre todo ya hacia el siglo XVIII, XIX, ¿no? Claramente. Y las ciencias se fueron fragmentando en espacios, en pequeños espacios de saberes, sobre todo que tenían que ver con la realidad, ¿no? La cuestión exacta, que es creación ideal, la cuestión de la naturaleza, y después el tema social, ¿no? Las ciencias sociales y las humanas tendrían que ver, que es para mí lo que hoy después constituyó humanidades, tendría que ver con todo lo que es la creación de los seres humanos, nosotros, la creatividad, e incluso también la subjetividad, como la psicología. La psicología es una disciplina, por ejemplo, que tú dirías, es una ciencia humana, pero a la vez podría ser una ciencia social, sobre todo porque tú puedes efectivamente hacer estudios de fenómenos sociales vinculados con la psicología, pero tiene esa dualidad. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las humanidades? La creación literaria, la literatura, ser escritor, eh, todo lo que tiene el ámbito de la creatividad de los seres humanos, ¿no? A ver, en todo hay creatividad, pero me refiero a una creatividad que pasa mucho, que no pasa por ser, eh, que pasa mucho por la persona, por no me gusta decir, sí, por la individualidad, vamos a decirlo así, aunque tenga incidencia social y repercusión social, evidentemente, ¿no? Y tenga influencias sociales. Pero una novela es de alguien o de dos personas, en todo caso. Casi nunca, está raro, a veces es muy poco que se encuentra en el ámbito de la literatura
sí hay escritos a 4 manos, pero no es lo que abunda son escritos individuales, ¿no? ¿Sí? Entonces, las humanidades van por ahí, ¿no? Incluso si ustedes ven el colegio nuestro de Ciencias Sociales y Humanidades, y las humanidades cuáles son, ¿no? O el de Ciencias y Humanidades, también cuáles son las humanidades allí. Pues todo lo que es creación literaria, todo lo que tenga que ver con lenguaje, todo lo que tenga que ver con literatura, con el arte, con todas las artes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas fueron las divisiones que se hicieron históricamente. Entonces, visto esto, filosofía, ciencia, también el autor, y nos refiere qué cosa es una teoría. Ahorita vamos al tema de la teoría. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Para seguir, si alguien quiere intervenir, para entonces dar los elementos de en qué consiste hoy la filosofía y en qué consiste hoy ese ámbito de la ciencia, y después pasar a la teoría. ¿Qué es una teoría? ¿Alguna duda, algún comentario que quieran? No, profe, ninguno. ¿No? Yo tengo una Por favor, les voy a cuestionamiento. pedir que levanten la mano. Entonces yo los veo aquí en participantes. Pueden levantar la mano por acá. ¿Dónde se levanta? Por acá abajo, atrás, abajo del chat. Y levanta la mano. Ahora puedes En hablar. el chat No se sé. levanta la mano. A ver, Araceli Andrade y después Gabriel. Sí, profesora. Araceli. Perdón si se oye mucho ruido, estoy en el trabajo. No, no te preocupes. Adelante. Entonces, yo quiero aclarar, si entendí bien la idea. Entonces, la filosofía se está dividiendo para después llegar a la teoría. No. Esa es mi pregunta, maestra. No. La filosofía se fue dividiendo. La filosofía en la antigüedad de la Grecia clásica eran todos los saberes, ¿no? Y estos saberes se fueron, vamos a decir, fragmentando, parcializando y profundizando. Y unos se quedaron dentro de la filosofía, como fue lo que planteé, y otros se convirtieron en ciencia. Hasta ahí hemos llegado. En diferentes tipos de ciencias: ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias humanas y ciencias naturales, ¿vale? Que están parcializados hoy. Y no solamente tenemos esas ciencias, también tenemos las humanidades como tal, ¿vale? Entonces, todo eso son conocimientos científicos, ¿no? De creatividad, etcétera, etcétera, pero son conocimientos científicos. Y la filosofía estudia la estética, la metafísica, la ontología, la epistemología, la metodología, la lógica, la retórica. Igual hay filosofías específicas de la política, de la historia, del derecho, etcétera, etcétera, que son ya ramas específicas. Pero no hemos abordado todavía la teoría, Araceli, todavía no. Ahorita vamos a hablar cuál es el concepto de teoría, ¿vale? Primero Gabriel y después Fabiola, por favor. Sí, mi inquietud es la siguiente. Si bien es cierto que desde un principio se da todo un proceso en el desarrollo del pensamiento, es decir, podemos decir de la filosofía, mi pregunta es la siguiente. La política siempre de alguna manera ha estado presente. Por ejemplo, en Platón, ¿no? La República. En Aristóteles, su obra La Política. Y desde esta perspectiva y este contextualizar que se ha dado ahorita, ¿cómo ubicaríamos, digamos, estas obras, estas concepciones políticas, digamos, de estos filósofos, digamos, clásicos, o por ejemplo la obra de Maquiavelo, también cómo podría ser ubicada ya una obra más reciente, digamos, y otras obras en donde finalmente también el concepto de la política ha estado presente? Es decir, mi pregunta es la siguiente: en este sentido, ¿se estaría abordando desde ahí, desde una perspectiva científica, o qué es lo que nos estaban planteando? Y ahí es donde viene la duda, ¿no? ¿Cuándo hablar de una cuestión filosófica o hablar de una cuestión propiamente científica del término política? Que creo que lo plantea un poco el texto.
Sí, muy bien, Gabriel. Justo ahora voy a hacer las diferencias de los dos conceptos. Solo hice el de cursar histórico y voy a hacer la diferencia de los dos conceptos para que entendamos cuál sería un texto filosófico, que en mi criterio son textos que llevan más principios, conceptos muy generales, de principios universales. Por ejemplo, el texto de Dussel que vamos a leer es un texto de principios filosóficos, políticos. No vamos, el texto de Dussel. Pero, y el texto de Platón de la política es de filosofía política, es filosófico, es de principios. Pero hay textos que sí son de ciencia política, ¿no? Por ejemplo, el propio, ¿cómo se llama? El Sartori te dice que Maquiavelo parece más ciencia política, porque es un texto más que contextualiza, que particulariza en donde las repúblicas italianas. Entonces te está dando contenido. Ahorita voy a hacer la distinción y voy a poner ejemplos, ¿vale? Y mientras teoría del Estado es una mezcla como disciplina de varias cosas, no, ni mucho menos. Muy bien. Muy buena intervención, porque justamente el texto a veces es un poquito, se enreda las cosas y dice, bueno, ¿y dónde está cada cosa? Fabiola, por favor, adelante. Yo no tenía duda, porque bueno, no es tan grande mi duda, solo quería como que usted me aclarara, porque en la lectura dice que entre el siglo XVI y XVIII empezaron a dividirse como para dividir la filosofía de la ciencia. Entonces, ahí me confundo un poco porque usted dice que no, pero en la lectura dice que La sí. filosofía de la ciencia es una disciplina dentro de la filosofía. Como dije ahorita, es que mencioné las disciplinas y después dije, no sé si te escuchaste, dije, hay filosofías asociadas a otras cosas, filosofía política, filosofía del derecho, filosofía de la economía, también hay filosofía de la ciencia. ¿Qué cosa es la filosofía de la ciencia? Pues el estudio de principios universales sobre la ciencia, ¿no? Una filosofía de la ciencia estudia cuestiones históricas, pero también cuestiones epistémicas, cómo se ha hecho la ciencia históricamente, por ejemplo. Y, por ejemplo, eso que dice de que se construye en el siglo XVI tiene que ver con la revolución científica. Porque justo en la revolución científica, si tú te lees textos de Galileo, por ejemplo, del siglo, sí, 1500, finales de 1500 y yendo hacia 1600, hay textos donde él lo que está es relatando cómo se construye la ciencia. Son textos epistémicos metodológicos, pero se plantea que ya eso es como, te están diciendo cómo se construye la ciencia. Entonces, y también, por ejemplo, John Locke, que tiene tratados de política, segundo tratado sobre el gobierno civil, que es una cosa entre filosofía política y tiene también un poco no, es más filosofía política vinculada y teoría política, más o menos, filosofía política. Tiene mucho de empirismo, entonces también te está diciendo cómo se construye, pero no te angusties, es una disciplina filosófica, ¿vale? Filosofía de la ciencia. Incluso hay doctorados hoy en filosofía de la ciencia. Aquí en UNAM hay un doctorado de filosofía de la ciencia, que estudia, pues Okay, sí, construcciones epistémicas, metodológicas, ¿vale? No, pero está muy bien. Estoy muy de acuerdo con Fabiola que pregunten cosas que no entiendan de los textos, porque acá van a encontrar textos que de pronto, no acá, no en teoría del Estado, en todas las materias, van a encontrar términos que ustedes no entienden, o cosas que no entienden. Yo quiero que los pregunten, porque si no, pues se van a quedar con las dudas, pues. ¿Está bien? ¿Vale? Gracias. Bueno, ¿seguimos? Gracias, ¿Les parece? profe. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, entonces. Sí, Sí, está bien. Vale. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la distinción, para resolver bien la duda de Gabriel, entre filosofía y ciencia? Voy a dar los conceptos más tradicionales. No nos podemos meter, por ejemplo, en filosofía del derecho, Gabriel, yo le dedico a esto un tercio del semestre, para debatir cómo hay diferentes posiciones tradicionales y críticas sobre estos temas. Pero no, vamos a ver solamente ahora aquí el concepto tradicional, ¿vale? ¿Cuál es el concepto tradicional de filosofía? El de filosofía, de hecho, está ahí
el autor lo expone muy bien en la página, al final del segundo acápite, expone como elementos básicos, y yo se los voy a explicar, les voy a decir cuáles son y se los voy a explicar. Cuando hablamos de filosofía, tradicionalmente se concibe que la filosofía es un saber que está buscando universales, está buscando elementos de universalidad. Y ese elemento de universalidad tiene fundamentos evidentes que se construyen con principios y postulados, ¿no? Principio es fundamento, postulados hacia dónde vamos. Regularmente un saber filosófico va a tener que ver con un aspecto de valorativo, prescriptivo, como un deber ser, pero no un deber ser jurídico, ¿no? Sino, como elaboramos principios, la política debe estar fundada en el mandato imperativo, por ejemplo. Por favor, cierren sus micrófonos. No abran los micrófonos, por favor. Entonces, la política está fundada en el mandato imperativo, por ejemplo. Eso es un principio que lo vamos a ver en Dussel. Dussel plantea, la política comienza con la voluntad de vivir de los seres humanos, y te explica el primer principio de la política, que es la voluntad de vida. Después, un requisito procedimental de la política es el mandato imperativo, el mandar obedeciendo, y te explica lo que quiere decir eso. Eso es un deber ser. Él no le está dando, por favor, Araceli Andrade de Victoria, por favor, cierre su micrófono y no lo abra más, por favor. Es la segunda vez que le cierro el micrófono. Y si tiene fiesta o algo y no puede estar en la clase, no hay ningún problema, puede retirarse. O no sé, porque se oye música. A lo mejor no es usted, ¿ok? Pero entonces cierre su micrófono. Entonces, si la política es universales, conceptos que son universales, que tienen fundamentos y van hacia algún lugar, son postulados, son un deber ser, tienen una valoración como tal. Tú estás valorando algo, dándole un concepto de principios a algo que no tiene, y eso es lo que dice el factor de inaplicable, que no es que cuando se habla de inaplicable, porque este autor usa algunos términos un poco más antiguos, se habla de que no tiene un contexto histórico específico. Cuando tú hablas de principio, cuando yo digo la política, el primer principio de la política es la voluntad de vida que tenemos todos socialmente, ¿no? De articularnos socialmente y hacer vida política. Y Dussel explica qué es para él eso. La voluntad de vida para Dussel es... Estoy hablando de cosas que vamos a hablar en un par de semanas más. La voluntad de vida para Dussel es ese sentir del ser humano de permanecer en la vida, y como queremos permanecer en la vida, somos seres sociales, tenemos que sociabilizar, y al sociabilizar tenemos que darnos instituciones y regularnos. ¿Por qué nos tenemos que regular y darnos instituciones? Porque no podemos vivir anárquicamente, porque además hay factores de poder, hay gente que quiere hacer una cosa, otra, nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces él dice, la voluntad de vida es donde empieza la política, pero después te tienes que dar instituciones y te tienes que regular. Y ahí te va dando principios de la política. ¿Y qué está diciendo Dussel en ese texto? Pues te está dando principios, pero no los está poniendo en México, en Estados Unidos, en Guatemala o en Rusia, los está poniendo en cualquier lugar del mundo. Por eso dice inaplicables, que no tienen contexto histórico. Eso es lo que dice la filosofía. La filosofía construye universales que implican conceptos abstractos que no tienen un contexto histórico, sino que son un deber ser que pueden ser aplicables en cualquier lugar. ¿Se entiende? Por eso es de un contenido, se supone, hasta metafísico o de esencias, es decir, que no tiene realidad social. En buena ley sí puede tener realidad social, sí tú puedes construir esos principios desde la realidad social, pero cuando construyes el concepto es abstracto. Como esto, el inicio de la política está en la voluntad de vivir, ¿no? Un requisito procedimental de la política tiene que ser las regulaciones de instituciones. Las instituciones
como principio nacen, se desarrollan y mueren, y se fetichizan. De hecho, él lo que dice es que las instituciones nacen, se desarrollan y se fetichizan, dice Dussel, ¿no? Y ahí estamos construyendo principios que Dussel se pueden aplicar acá y en cualquier lugar del mundo. ¿Se entiende? ¿Qué son construcciones universales? Conceptos abstractos que no tienen un contexto histórico específico, sino que son un deber ser que se puede aplicar, que se construyen deductivamente. ¿Qué cosa es deductivo? De lo particular a lo general. Disculpen, de lo general a lo particular. Deductivo, de lo general a lo particular. Que son deductivos, lógicamente, ¿por qué? Porque son principios y después tú los aplicas. ¿Se entiende, chicos y chicas? ¿Qué cosa es? Entonces, ¿qué sería un texto de filosofía política? Un texto que hable de principios, un texto que hable de principios, de postulados, de cómo se desarrolla la política, un texto de principios y postulados de cómo se desarrolla, qué es el Estado, ¿no? ¿Cuáles son sus principios? ¿No? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Entonces, Bien, profe. va. No, corazón, no estaba cerrado tu micrófono, Araceli. Si te lo digo es porque lo estoy mirando acá, hace un rato. No es menor el asunto. Bueno, pero seguimos. ¿Qué sería la ciencia? La ciencia, a ver, Gabriel, rápidamente. Adelante. Sí, entonces, en este sentido, si este es un texto de filosofía política, ¿cómo podríamos distinguir a uno de ciencia política? Ahora vamos, déjame seguir. Ahora vamos para allá. Entonces, la ciencia sería de contenido empírico, completamente empírico. No ya prescriptivo, sino descriptivo. Y ese es el concepto de ciencia de la revolución científica que tenemos hasta hoy. Todo lo que es científico es el famoso, no solo método científico, sino también qué cosas son las ciencias hoy. Pues cualquier libro de ciencia, e incluso como decía Fabiola, de filosofía de la ciencia, que habla de principios de la ciencia, ¿no? Te va a decir, por ejemplo, que la ciencia es, por ejemplo, Fabiola, un concepto. Si yo te doy ahora los principios de la ciencia, eso es filosofía de la ciencia. Pero cuando vas a la ciencia es, ¿qué cosa es? Es descriptiva, te describe un fragmento de la realidad. Por ejemplo, de la política. Tiene contexto histórico, es particular, ¿no? Entonces, ya la ciencia política va a describir los fenómenos que se van dando, que se van a ir comprobando empíricamente en torno al Estado, a las instituciones, a los agentes. De hecho, el texto lo dice, por ahí lo dice, que, por ejemplo, el comportamiento de las élites, ¿no? El comportamiento de los agentes políticos, pero ya tiene que ver con la realidad, con un proceso de mensurabilidad, de hacer comprobaciones empíricas, de usar el método científico, que en este caso serían métodos sociológicos o métodos antropológicos. Tú puedes ir a una comunidad indígena, hacer una etnografía, pero lo que vas a ir a comprobar y a tratar de describir sobre ese fragmento de realidad que es la comunidad indígena, es cuáles son sus instituciones políticas y cómo funcionan ellos políticamente, por ejemplo, y cuáles son sus relaciones de poder, eso. Y eso es lo que ellos le llaman ciencia política. Claro, cuando estoy hablando de esto, tú dices, pero eso es antropología. Claro, es una antropología vinculada a la ciencia política. Una antropología, si lo haces antropología. Pero es que las disciplinas hoy se mezclan en el estudio, ¿no? Entonces la ciencia es particular, es de comprobación empírica, no es prescriptiva, no es hacia principios de postulado, sino la ciencia lo que te va es a explicar y a describir un pedazo de la realidad sobre algo. Incluso se supone que no debe hacer valoraciones, mientras la filosofía hace valoraciones, pone valores como principios, hasta dónde debemos ir, hacia dónde debemos caminar, en la política, en el derecho, mientras la ciencia no valora porque te está describiendo la realidad. Y es particular, los fenómenos son particulares, son acumulativos esos saberes, e incluso, habría que decirlo más, se supone que esos saberes son para
te va a decir lo que pasa en la realidad, y se supone que con estos saberes científicos que tú vas a ir acumulando, los vas a aplicar, tienen un sentido de aplicabilidad. Si bien la filosofía, fíjense que la filosofía te dice que es inaplicable porque son principios. Tú vas a pensar esos principios, pero es mediante la ciencia política que vas a poder, la filosofía política son principios, mediante la ciencia política tú vas a aplicar esos principios. Tú vas a decir, bueno, ¿qué sería una institución democrática, por ejemplo? Dándole el principio de democracia primero, un concepto, un principio a la institución. ¿Qué cosa es institución? ¿Qué es democracia? Pues entonces en la ciencia política vas a generar cómo se configura esa institución y la vas a aplicar. Y lo otro es, que es muy importante, es que la ciencia ya vinculada a la política, por ejemplo en el Estado, acuérdense que al final lo que vamos a trabajar es Estado, los tipos históricos de Estado, los tipos históricos de Estado, etcétera, etcétera, y vamos a ver cómo ese Estado tuvo un proceso histórico de evolución. Una de las cosas que dice Sartori es que ni para la filosofía política ni para la ciencia política podemos decir que separar la historia. La historia siempre es importante, incluso para la filosofía, incluso para la ciencia. Cuando ustedes lo van a ver, cuando leamos a Dussel, van a ver que son principios de filosofía política, pero va a haber alusiones a contextos históricos, lo van a ver, lo van a ver, cómo él alude sucesos históricos para dar un poquito más de fundamento a sus principios. Y claro, esos sucesos históricos te ejemplifican el principio, pero no te lo fundamentan del todo, ¿no? Mientras la ciencia política se refiere a procesos históricos, ¿no? Específicos, particulares, ¿no? El comportamiento de las élites, el comportamiento de determinados actores políticos vinculados a lo económico, de determinadas instituciones, de cómo se configura el Estado, por ejemplo, la relación de cómo el derecho participa en todas las instituciones estatales, todo eso lo vamos, porque el derecho es un fenómeno que participa en las instituciones estatales, están muy relacionados, y de hecho vamos a leer en algún momento autores que van a decir, bueno, hay concepciones del Estado que van por una línea epistémica, otras que van por otra, pero eso ahora no lo vamos a ver, vamos más adelante. Fabiola, adelante. Profesora, eso es como lo que decía Robert Mitchell sobre la ley de hierro de la oligarquía, algo así. Lo que está comentando. A ver, la ciencia política va generando determinadas leyes de comportamiento en las instituciones, ¿no? Una cosa son principios y postulados en la filosofía política universales, y la ciencia política a la hora de hacer comprobaciones empíricas de fragmentos de la realidad, ¿no? Van a ir generando conclusiones que hay muchos autores que le llaman leyes. Yo estoy en contra de ese término. Para mí, lo que hace la ciencia política es, en todo caso, generar patrones de conducta. Las ciencias sociales, en general, la ciencia política es parte de las ciencias sociales, en general, como ciencias humanas y sociales, que están hoy debatiéndote acerca del comportamiento de lo que se considera la política y sus instituciones. En este sentido, lo que yo diría es que hay patrones de conducta que se pueden dar, y hay autores que le llaman leyes a esos patrones de conducta. Pero para mí el concepto de ley en materia de epistemología, de conceptos de ciencia, son más complicados, es un concepto más dogmático, es un concepto que dice que siempre funcionan así, ¿sí me entiendes? Se vuelve un principio. Entonces, para mí eso puede variar, no siempre funciona así. Pero sí hay muchos autores en las ciencias políticas que usan como la ley X, la ley en función de las élites o en función de las oligarquías, ¿no? En función de las instituciones, sí. Ok.
Sí, es Entonces, que él de hecho hablaba, bueno, eso dice en la lectura, que él hablaba de lo de las élites y cómo el gobierno se va quedando en el poder y eso. exacto, entonces ahí vamos. Entonces, vamos para ir, son 8:22, tenemos 8 minutitos más. Vamos al tema rápidamente de lo que el autor pretende que es, se entiende lo que es filosofía y ciencia y se entiende cómo se aplicaría a la política, ¿no? Una cosa son los universales, los principios, cuestiones abstractas, lo pueden ver muy claro en el texto de Dussel. Y otra cosa, fíjense, nosotros vamos a leer diferentes textos. Algunos textos son filosofía política, algunos son de ciencia política, donde debaten, donde están debatiendo conceptos teóricos, pero basados en las realidades, ¿sí? Y algunos textos, e incluso puedes leer textos de ciencia política, donde ya hay un análisis muy específico de problemas sociopolíticos muy contextuales, ¿no? Por ejemplo, la corrupción en México, ¿no? O cómo se manifiesta la corrupción en las instituciones. O lo puedes hacer de una institución específica, ¿no? ¿Qué tipo de corrupciones hubo en las instituciones de salud, del sistema de salud público mexicano hasta la actualidad, hasta 2018, ¿no? Por ejemplo, la famosa investigación esta que había más de no sé cuántos, si cientos de hospitales, no sé si llegó al ciento, ahora no me recuerdo, que se habilitó el presupuesto y nunca se construyeron, ¿no? Es una manifestación de corrupción. Puedes trabajar el caso, puedes dar los elementos e incluso vincularlo a una ciencia, a la política y decir, bueno, aquí hay una manifestación de elementos de corrupción de este tipo, institucionales de este tipo, y vincularla al derecho, se configuran tales delitos, ¿no? Entonces hay un análisis de ciencia política, incluso podría ser hasta jurídico también, porque se pueden ir mezclando, ¿no? Entonces, vamos rápidamente, nos queda un poquito de tiempo, nos extendimos un poquito más, a lo que es la teoría, las teorías, sí. Entonces, la teoría se plantea que, a ver, el saber no solamente se clasifica como filosofía o ciencia, ¿no? También se clasifica en el término teoría. Hay teoría. También va a haber teoría política, como hay teoría del Estado, como hay teoría del derecho, ¿no? Y esta es una disciplina, se plantea también que en la política se habla de doctrinas, eso no solamente es en la política, en el derecho también. En el derecho tú puedes hablar de doctrinas jurídicas e ideologías jurídicas, ¿no? Entonces hay teoría, doctrinas e ideologías. Esto es importante tener separados los tres términos. Y también dice, bueno, y también en último espacio estarían las opiniones, ¿no? Las teorías, las doctrinas, las ideologías y las opiniones. A ver, una teoría específicamente es el conjunto de conceptos sobre algo, ¿no? Teoría del derecho, un conjunto de conceptos sobre el derecho. Teoría del Estado, un conjunto de conceptos sobre el Estado. Realmente en derecho, cuando hablamos de doctrinas, estamos hablando de cuando un autor hace un escrito teórico sobre algo, realmente. Y se los digo y se los aclaro porque en derecho van a oír mucho a sus profesores decir, no, porque tienen que buscar doctrinas jurídicas. Ah, ¿qué tengo que buscar? Pues autores, que cuando se habla de doctrina, ¿de qué se está hablando? Pues autores, por ejemplo, en administrativo, pues en México creo que está Rogina Villegas, es un clásico, ¿no? Muy tradicional, por cierto. En constitucional, no sé, también está Eduardo Andrade, son clásicos. No sé, está Pedro Salazar, está Carbonell. Son gente que está muy actuales, pero en materia constitucional a mí me gusta más, por ejemplo, yo leo más a un autor español que se llama Albert Nogueras. Me gusta más eso. Y él es un doctrinólogo constitucional, ¿no?
por ejemplo, a Gerardo Pisarello, el propio Luigi Ferrajoli, ¿no? Teoría del derecho, son teorías del derecho, doctrinólogos del derecho. Ferrajoli, ¿no? Doctrinólogo del derecho, su teoría garantista del derecho y constitucional a la vez. ¿Está bien? Entonces, cuando en derecho nos hablan de doctrinas, tiene que ver con esto, ¿no? Y las ideologías, en mi criterio, ahorita ya no nos va a dar tiempo a hablar todo lo que dice Sartori, pero las ideologías en el derecho van a tener que ver mucho con las posiciones epistémicas y metodológicas para tratar los temas. Por ejemplo, un Ferrajoli es un positivista crítico, ¿no? Un Ferrajoli es un positivista crítico. Hablando de una teoría del derecho, un Kelsen, Hans Kelsen es un positivista puro en la teoría, con la teoría pura del derecho, un positivista con su teoría del derecho. Un Herbert Hart es un normativista analítico en su teoría del derecho. Su teoría del derecho es normativista y analítica, le interesa el lenguaje del derecho. Entonces estamos hablando de teorías del derecho, doctrinólogo. Cuando hablamos de doctrinas, estamos hablando de esos que hacen esas doctrinas, son diferentes posiciones, y esas diferentes doctrinas tienen detrás ideologías. Hay una ideología detrás, evidentemente, hay ideologías, hay posicionamientos ideológicos en cada teoría. Y por último, bueno, las opiniones son las que tenemos todos y todas. Y bueno, también ellos tienen opiniones y tampoco, pero evidentemente para hacer una teoría tienes que escribir, tienes que elaborar un corpus de conceptos sobre algo, ¿no? Y son conceptos también hasta cierto punto que tienen un nivel de abstracción. Todo concepto es un nivel de abstracción, de conjunto de palabras que significan cosas, y que en su conjunto, cuando vas elaborando los juicios, los enunciados, tiene un significado. Volviendo a ese tema, no es que sean universales, no es como la filosofía, pueden ser conceptos muy aplicados, sí, al derecho, pero a una época histórica determinada. Las teorías van muy vinculadas también a épocas históricas, a contextos, sin que tengan que hablar de los contextos, ¿no? Sin que tengan que hablar de los contextos. Fabiola, bueno, yo creo, a ver, vamos a dejarlo hasta aquí, ya son las 8:30, voy a cerrar la grabación para poderla tener justo para los estudiantes que no pudieron estar, etcétera, y ahora vamos a ver varios temas que salieron en el chat, ¿vale? Rápidamente.